Señor ministro, le he visto satisfecho, pero siento decirle que, a nuestro juicio, ha perdido una oportunidad de oro para demostrar la utilidad de su ministerio. Ha abandonado a su suerte a casi 2 millones de universitarios, estudiantes, profesores, investigadores, gestores. En un mes y medio de estado de alarma, ¿no tenía ningún tema que abordar que mereciera al menos una orden ministerial con un plan universitario para afrontar la crisis? No me recuerde lo que hemos oído aquí, todo muy interesante, cosas que han aprobado, solo faltaba. Tendría usted que ocultarse si no lo hubiera hecho. En casi 2 meses de estado de alarma, ¿no tenía, señor ministro, motivo para llamar a los grupos políticos de oposición de esta Cámara? Mire, le cito rápido muchos motivos que son, a mi juicio, competencias y preocupaciones que le correspondían para diseñar un plan, no un picoteo. Algunas de estas cuestiones las ha anunciado, pero han sido trabajadas por otros. Los estudiantes que salieron de estampida a sus casas ante el anuncio previo a la declaración del estado de alarma pensando que sería cuestión de días. Erasmus españoles fuera de España. Profesores que tenían que cambiar radicalmente de la noche a la mañana su proyecto docente, que veían cerrados laboratorios e imposibilitados seguir con sus proyectos de investigación y algunos temiendo por su contrato. Rectores que pedían un marco común para un curso académico tan anómalo como no recordábamos ninguno de los docentes. Bachilleres aspirantes a la universidad que no sabían cómo completarían su curso más decisivo y cómo harían su prueba de acceso a la universidad. Becarios que temían la pérdida de la beca sin el Real Decreto del que se ha hablado y otros que ahora no lo son, pero que tendrán que serlo, por desgracia, el curso próximo. Estudiantes del último curso de grado sin saber qué hacer con sus prácticas académicas externas, los TFG y la repercusión en sus estudios, dudas sobre cómo evaluar con seguridad y equidad, necesidades tecnológicas, etcétera. Eran imprescindibles, pues, acuerdos útiles y ágiles para respaldar e impulsar el trabajo de cada universidad por senda segura, en el marco de sus competencias, con unos criterios básicos comunes para el curso 19-20, que eviten grandes desigualdades en la respuesta. Flexibilidad sí, pero improvisación no. Y es necesaria una planificación de medidas, como se ha dicho, para el curso 2021, porque también será anómalo y además hay que paliar los problemas de este curso. No se puede escudar, señor ministro, detrás de la autonomía universitaria para dejar a las universidades solas, y usted lo ha hecho. No se puede mirar a las comunidades autónomas, pero no hablar con ellas o no escucharlas, y eso con un mando único en un larguísimo estado de alarma. Tenga en cuenta que las universidades cerraron a pesar de la autonomía, porque un Real Decreto del Gobierno así lo ordenó, y así se ha prorrogado de nuevo en el día de ayer. Con la falta de previsión, los universitarios no sabían a qué atenerse y a día de hoy tampoco si miran a su ministerio. El sistema presencial universitario tuvo que dar un giro de 180 grados en días, en horas. ¿Y dónde estuvo el ministro? Desaparecido. Y no le echamos en cara que no haya participado en interminables ruedas de prensa propagandísticas vacías de contenido. Le reprochamos inactividad de usted y de su departamento. Debemos reconocer, sin embargo, la respuesta responsable, una vez más, de la comunidad universitaria, su grandeza ante una situación para la que el sistema, efectivamente, no estaba preparado. Primero pensaron en los demás, en ayudar con investigadores, laboratorios, fabricando EPIs, y luego en sí mismos, en su responsabilidad, que en este caso es pensar en el futuro de todos, en las generaciones que escribirán el destino de este país en muy pocos años. Y menos mal que las comunidades autónomas y los rectores estuvieron al quite, en materias centrales como la EBAU o la determinación de reglas para asumir el final de curso. No se podía esperar tanto, ni es comprensible llegar a reflexiones escritas por un ministerio. Un ministerio trabaja, escucha, propone, pero resuelve. No reflexiona en voz alta. Usted sabe que se hacen simulacros de desalojo por incendio, pero nunca se ha preparado al sistema universitario para una pandemia y un prolongado estado de confinamiento. Y cuando usted ha comparecido, por supuesto olvidando al Parlamento y a los grupos políticos a los que se exige lealtad y unidad, pero a los que se ignora, ha sido para dar inicio al plan maquillaje de su gestión y la de su ministerio. 2 noticias de alcance resumen su única comparecencia durante la crisis, el 23 de abril, y han ayudado poco a las universidades, más bien todo lo contrario. Una, las universidades son de los estudiantes y la evaluación tiene que hacerse según digan ellos. 2, en España no hay brecha digital. Y además de ver esto con asombro,
Ha existido descoordinación, se lo advertimos ya en esta comisión. La descoordinación esperada en este triplete ministerial de Educación, Ciencia y Universidades traerá consecuencias graves y, por desgracia, lo hemos visto antes de lo esperado. Hemos asistido a la ausencia de liderazgo, de acción y de planificación. Cambiar de la noche a la mañana un sistema presencial en uno virtual o digital no es obra menor y las universidades lo han afrontado en solitario. Tendría que haber convocado el primer día de esta crisis a todas las universidades que ya tenían muy desarrollados modelos virtuales. Su movimiento, el que ha hecho y que en parte venía por la propia CRUE, ha sido anecdótico. Ha eludido su responsabilidad y desperdiciado su capacidad como ministro de llamar a todos a un proyecto común. También ha desperdiciado el baluarte de la Universidad Pública UNED, su experiencia y sus capacidades. Se les llena la boca con lo público, pero desde que es ministro solo incluye en sus citas preferentes a la privada UOC. Ante una crisis como esta hay que emplear todos los recursos, señor ministro. Son necesarias las privadas y las públicas, todo aquel que tenga la mejor solución para ayudar al sistema universitario, y no caben prejuicios. Creemos que usted se ha guiado por prejuicios y que pone sus preferencias personales por delante, y eso no lo puede hacer un ministro. Es más, en sus declaraciones en esta comisión puso bajo sospecha a todas las virtuales salvo una, y en los últimos días ha creado sombra de duda sobre la validez o calidad de los estudios de la UNED, con su larga trayectoria de 50 años de docencia a distancia y su experiencia pedagógica. Lea lo que dicen ante sus palabras docentes de prestigio de una de las joyas del Estado. Le hablarán de cohesión territorial, de métodos pedagógicos, de conocimiento del territorio y de diversidad, y le hablarán de su malestar. Pero ¿dónde está el modelo de refuerzo que el Ministerio tendría que impulsar? ¿Dónde están los principios de equidad cuando no hay una planificación básica? Para todo esto no nos vale la campaña de maquillaje de la semana de final de abril para que usted viniera aquí hoy presumiendo de deberes hechos, porque el Ministerio ha fallado a las universidades y a los universitarios. Y no digamos a las familias, que ya tienen muchos problemas a los que enfrentarse en este momento, y hay que sumarle el de los estudios de los hijos. Señor ministro, desde el Gobierno no puede enfrentarse a estudiantes y profesores. No puede despreciarse el rápido esfuerzo realizado por el sistema, generando confusión y planteando dudas sobre el trabajo que están abordando a contrarreloj las universidades, defendiendo una cosa y la contraria según la entrevista de que se trate. Y tampoco puede abrir ahora el melón de cambios esenciales, como el nuevo decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias, siguiendo a su colega ministra de Educación. Quizá no le guste aquella idea ignaciana, recuerde, de en tiempo de desolación nunca hacer mudanzas, sino estar firme y constante en los propósitos. Solo deberían ahora iniciarse las reformas que se necesitan para afrontar la incertidumbre y lo desconocido, los hechos, lo que impone la realidad, la necesidad de tender redes y puentes para no dejar a nadie atrás. El curso 19-20 necesitaba la audacia y el liderazgo de un ministro, y más de usted, que es universitario, pero no ha existido. Pero es que su actitud es más grave, porque, como ya se ha dicho, además, este país se ha declarado un interminable estado de alarma, con una autoridad única. Hay muchas más razones para ponerse al timón y gobernar la nave, y no lo ha hecho. Pero eso sí, queda mucho por hacer, por lo que le exigimos que se ponga a ello, que escuche siempre previamente a las comunidades, a los rectores, a los sindicatos, a los profesores, a los estudiantes, a todo aquel que tiene algo que decir y al que le va a afectar, adoptando medidas que no pueden esperar. Gobernar, señor ministro, es decidir, no es reflexionar, no lo olvide. El curso 2021 también necesitará de ese liderazgo. Sin embargo, estamos en blanco, sin respuestas ministeriales y con gran incertidumbre. Y las planificaciones de los cursos universitarios saben que se hacen con mucho tiempo. Imagínese con lo que nos espera. Y lo que es peor, usted ha decidido entretener el tiempo avanzando cuestiones que deben esperar a un momento en que las urgencias no sean tantas y exista dinero y tiempo para abordarlas. Las preguntas hoy son: ¿a qué tipo de curso nos enfrentamos? ¿Cómo tenemos que planificar? ¿Qué puede hacer el Ministerio para ayudar al sistema público a estar mejor preparado? ¿Cómo va a contribuir presupuestariamente para reforzar el sistema en medios humanos y materiales? ¿Cómo va a cambiar ese diseño de becas para adaptarlo al nuevo panorama social? Pero, sobre todo, ¿cómo las va a financiar y hacerlas sostenibles? En torno a 1.600.000 estudiantes y más de 145.000 docentes e investigadores universitarios han estado pendientes de usted y no han obtenido respuesta, porque la respuesta no son reuniones, acuerdos, planes, medidas, presupuesto y resultados. Tiene que ir terminando, Siguen pendientes. Su señoría.
Sí, siguen pendientes y necesitan soluciones. Y no podemos pasar página, no podemos pasar página. Sí es verdad que el Ministerio tiene que trabajar, pero ahora lo que queremos es que entienda que tiene que poner las fuerzas de su Ministerio a que afronten lo que nos sucede en este curso y lo que va a suceder en el próximo. Modificar el Real Decreto 1393, que ya llevaba tiempo en los cajones del Ministerio, puede esperar. ¿Por qué era lo más urgente establecer ahora el trámite de alegaciones previas? Y la reforma de las tasas, señor ministro. Usted mire sus propios datos, los del Ministerio. En 2011, los ingresos por los precios públicos a las universidades suponían un 12,5% del total. En el 16, el 17,1% y así sucesivamente. ¿Cómo se va a salvar esa horquilla de un mínimo del 4,6% de la financiación? Se da cuenta que en este momento todos los organismos nacionales e internacionales hablan de que vamos abocados a un déficit mínimo del 10,2%. ¿De dónde van a sacar el dinero? Nuevamente las universidades, usted es del club de yo decido y vosotros pagáis. El Gobierno, ¿qué va a hacer? ¿Va a volver al 2010 y bajar el sueldo de los profesores y congelar las pensiones? Usted quería hoy el titular de la conferencia sectorial y no el de esta comparecencia. Sí, señoría, pero, señor ministro, favor. termino enseguida, presidente. No se trata de pasar el curso como sea. Cada estudiante se juega la forma de enfrentar su futuro. Cada profesor temporal, cada investigador, no se puede improvisar ni la ciencia, ni los profesores, ni los investigadores. No nos gusta que usted sea un escapista. Parece que ese es su estilo. Yo creo que usted puede hacer mucho más. Demuestre que puede hacer mucho más. Que usted, el que ha demostrado estos días, no es un estilo. Y concluyo. No está dirigiendo, señor ministro, una asamblea universitaria en la que se puede hablar de sueños. Aquí hay que hablar de realidades, de muy duras realidades, para evitar que nuestros jóvenes dejen de tener sus sueños. Muchas gracias.